Bueno, el mundo ha estado sorprendido, y sobre todo en América Latina y Venezuela particularmente, por las decisiones del presidente Trump, que parecía que iba a prolongar las licencias de la Chevron en Venezuela y sin embargo está anunciando para el 1 de marzo posiblemente cortar esa relación. Y naturalmente en el mundo del petróleo ha sido una conmoción con declaraciones precisamente de la vicepresidencia sobre el tema, donde señala que es Estados Unidos quien más se perjudica por la cercanía del petróleo, el precio en que se da, las refinerías como están organizadas y particularmente la posibilidad de llevar el petróleo al sur de Estados Unidos, que estaba garantizado con Venezuela y que ahora queda en incógnita. Por eso invitamos a Rubén Bolívar, que oímos esta mañana en alguna radio nacional, hablando sobre el tema de manera muy cercana. Él es especialista en Derecho Marítimo y Petrolero, coordinador del Consejo Nacional de Energía y Marble Energy. ¿Cómo ves tú esta situación tan complicada, Rubén? Bueno, muchas gracias, embajador, nuevamente por la invitación. Efectivamente, estamos viviendo un momento bastante complicado porque, de hecho, fue súbito, porque en realidad la situación con la relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido, si se quiere, vaivén. Por un lado, ha venido, si se quiere, llegando a algunos acuerdos políticos, donde se han entregado, ha habido algunos canjes de prisioneros y también ha habido algunas concesiones. Recientemente le fue extendida a la empresa Chevron la licencia OFAC para que pudiera operar durante 6 meses. Sin embargo, ayer amanecimos con esa noticia, que bueno, es lamentable porque en definitiva ataca un punto muy importante para Venezuela, como es la actividad que está desarrollando Chevron. Chevron tiene participación en 4 negocios actualmente en Venezuela, conjuntamente con Petróleos de Venezuela, con PDVSA, y actualmente están produciendo alrededor de 300.000 barriles. Esos 300.000 barriles están siendo exportados hacia Estados Unidos en condiciones bastante claras, con un precio, si se quiere, el precio full que debe tener nuestro producto, en una relación que tiende a normalizar el mercado petrolero, porque al estar nosotros bajo un esquema de sanciones, recordemos que Venezuela está bajo sanciones. Esto es una excepción que se le fue otorgada a esta empresa para que desarrollara sus proyectos. Bajo ese esquema existen muchas dificultades para el acceso al financiamiento internacional, para el acceso a algo fundamental que es la traída al país de la procura de los equipos necesarios para la industria. Hay un hecho muy importante, embajador, que es que el Chevron es la que está trayendo actualmente el diluente para la faja del Orinoco, que es un aditivo muy importante para, como lo dice el nombre, diluir el petróleo pesado, extra pesado de la faja y llevarlo a los mejoradores para su procesamiento. Ese elemento es importantísimo para Venezuela. Eso se está haciendo a través de Chevron actualmente. Ya ahora, con esta revocatoria de la licencia, prácticamente ese modelo de negocio se... Por supuesto que hay otros países que demandan petróleo, sobre todo en el caso de la India o Pakistán o China, pero entraríamos a unos precios que no son competitivos con el precio asignado por Estados Unidos, ¿no? Correcto. Bueno, el petróleo que se exporta a Estados Unidos en el año pasado, el doble de ese petróleo se exportó hacia la India y hacia China. O sea que todavía la India y China tienen una parte bastante importante de lo que es el mercado del petróleo venezolano. ¿Pero el precio del petróleo? Y el precio del petróleo tiene descuento. El que se exporta hacia la India y China es un precio con sanciones. Obviamente es un precio menos competitivo, es un precio con descuentos que no gozan el petróleo que va hacia Estados Unidos, que es un petróleo con el precio full. El año pasado, en el año 2024, el precio promedio del petróleo Merey 16, que es el petróleo comercial de Venezuela, fue de $60, 60.75, el promedio durante todo el año. Este año ha estado alrededor de $61 por barril. Claro, porque es un petróleo de 16 grados API, un petróleo pesado. Entonces, obviamente tiene un precio menor en el mercado. Pero más allá de eso, el que se exporta hacia China y hacia la India, ya sobre ese precio de $60 va a tener un descuento, porque es un precio que prácticamente lo tenemos que vender por supuesto que como una oferta. Cuando uno ve la necesidad de Estados Unidos del petróleo, es muy poco significativa el petróleo venezolano en relación con la cantidad de petróleo que tienen ellos, que importan, y la capacidad que tienen de producir. Pero creo que usted lo decía, que más que un problema cuantitativo de números, de cifras,
es un problema cualitativo de carácter diplomático, político y económico. Exactamente, no lo vemos tanto como, porque estamos hablando de aproximadamente el 1.5% de todo el petróleo que consume Estados Unidos. Estados Unidos consume 21 millones de barriles diarios y produce Nosotros llegamos 13 a millones 400.000, llegamos nosotros. Nosotros llegamos a 300.000. Si lo vemos en términos cuantitativos, sería un porcentaje muy mínimo. Pero, sin embargo, el petróleo venezolano va dirigido a unas refinerías que están en el sur de Estados Unidos, en los estados de Illinois, en Alabama, en Texas, que son refinerías que son operadas por Chevron, o sea, de manera que se cumple el ciclo completo. Chevron aquí le saca el petróleo, lo exporta y lo procesa en sus propias refinerías. Además del Chevron bajo el esquema que se celebró en el año del noviembre del año 2022, que fue el acuerdo que están ahora mismo eliminando, Chevron llegó, bajo ese mecanismo ha venido cobrando deuda que tenía con el Estado venezolano, muy importante esa deuda. Entonces Chevron también va a salir de una u otra manera perjudicada. De hecho, el presidente de Chevron recientemente decía que quitar la licencia de Chevron implicaría que esos mercados fueran tomados por otros adversarios geopolíticos, económicos de Estados Unidos en el mundo, como lo son China, lo son la India y la misma Rusia. Esa observación la han hecho algunos analistas en Estados Unidos, criticando la política del presidente Trump de abrirse a otros mercados, perdiendo un mercado seguro y cercano y mejores condiciones, sobre todo, como usted decía, geográficamente para ese sur, que ahora ¿quién lo va a suplir? Y está atacando no solamente a Venezuela, sino que el presidente Trump atacó también a México y atacó a Canadá. Que son los posibles. Que son los que le suplen. Canadá produce casi 5 millones de barriles diarios de petróleo, una cantidad importantísima. Y México también es un productor de petróleo importante, más allá de que en los últimos años ha venido decayendo en su producción. Pero en definitiva son los principales suplidores del petróleo que necesita Estados Unidos. Estados Unidos paradójicamente produce mucho petróleo, pero también exporta petróleo. Porque mucho del petróleo que produce Estados Unidos, pareciera mentira, pero petróleo muy, muy liviano, y muchas de sus refinerías no están acondicionadas para ese tipo de productos. Las refinerías del sur de Estados Unidos están acondicionadas para petróleo más bien pesado, como el petróleo venezolano, que es petróleo pesado agrio. Quiere decir que tiene un contenido de azufre inferior al 0.5%. Entonces, esa dieta de esas refinerías está orientada a ese petróleo venezolano. Doctor Oliver, es el mercado natural del petróleo venezolano. Eso ha sido una estrategia comercial de hace décadas. Ahora, pero de todas maneras, Chevron ha estado en Venezuela durante tantos años, sobre esos temas vamos a venir después, y la incidencia en el problema de las divisas, que es fundamental con este tema. Ya regresamos con el doctor Rubén Bolívar.